Las mascotas somatizan la energía del amo. Lo que le pasa a tus mascotas te está pasando a ti energéticamente. Y esto se debe a un entrelazamiento energético que existe entre ambos. Una frase muy popular dice que cada perro se parece a su dueño. Sin embargo, no es estrictamente en el sentido físico, sino que suele haber más semejanza en el comportamiento, pero sobre todo en lo que somatiza la mascota, ya que esos conflictos son un reflejo simbólico de algo que no ha trabajado su dueño. Por ejemplo, cuando un perro tiene alguna enfermedad, dependiendo del tipo de enfermedad, refleja lo que yo llamo un mensaje fractal, que es una especie de retroalimentación para que el dueño tome conciencia de lo que hay que trabajar. Imaginemos a una mascota a la que le dio un tipo de cáncer en el estómago. Obviamente hay una explicación lógica que le da una justificación, que puede ser, por ejemplo, el tipo de alimentación, herencia genética o alguna otra. Pero también hay una explicación energética, que es el mensaje fractal. Y este está conectado con el dueño. En ese sentido, el perro es una extensión del dueño. Y desde luego hay que tratar a la mascota. Pero para sanar de raíz se requiere que el dueño tome conciencia del conflicto y sane la raíz energética del mismo. Si analizamos al dueño en una sesión personalizada, puede salir el conflicto donde ha experimentado algunas situaciones muy desagradables o turbias, ya sea que las haya presenciado o que las haya vivido directamente, pero el punto es que no las ha podido digerir. Y precisamente por eso se ha manifestado en el estómago de la mascota, ya que es el órgano que representa la digestión, tanto real como simbólica. Por eso, una vez que la persona saca a la luz el conflicto, lo empieza a sanar, perdona a quien haya que perdonar y hace cambios en su vida, por añadidura, la mascota sana. Te voy a platicar otro ejemplo que plasmé en el libro Mensajes Fractales, ¿sale? Para que te haga más sentido. Un día, una amiga me preguntó sobre cuál sería el mensaje fractal de lo que le había pasado al perro que había en su casa. Me contó que poco a poco le fue saliendo una especie de sarna alrededor del cuello, misma que no se le quitaba por más medicina que le ponían. Ellos vivían en un rancho. Un día que salieron dejaron al perro amarrado en un árbol con una cadena y cuando regresaron la mascota estaba prácticamente casi que colgando, apenas respirando, es decir, se estaba ahorcando con su propia cadena. Afortunadamente llegaron a tiempo y la salvaron. Semanas después ocurrió algo muy similar, solo que esta vez, debido a que se había estado moviendo drásticamente, con la cadena se había cortado parte del cuello. Se hizo un poco más daño comparado con la última vez, sin embargo el perro continuó viviendo. A ellos se les hacía extraño porque todo lo que le pasaba a la mascota tenía que ver con el cuello o empezaba en el cuello. Le pregunté, ¿de quién es el perro? Me dijo que era de su hermano. Entonces le contesté que el mensaje fractal principal era para su hermano por ser el dueño. ¿Te hace sentido hasta aquí? Seguimos. Como el perro lo indicaba en su manifestación, el dueño estaba pasando por una sensación de ahogo debido a que estaba en el cuello, pues era evidente todas estas manifestaciones aquí al haberse casi asfixiado. Inmediatamente me contestó que sí, que su hermano en ese tiempo había pasado por una decepción amorosa bastante fuerte y se había perdido en el alcohol. Pasó por incidentes muy fuertes y llegó inclusive a tener una congestión alcohólica. En resumen, el perro estaba o se estaba ahogando porque su amo se estaba ahogando. Primero en las penas, en alcohol, en sentido figurado, y después en una congestión alcohólica, sentido casi literal. En esta situación ocurría que por más medicamento que le daban al perro, ¿qué crees? No sanaba. No sanaba las heridas del cuello y prácticamente no había mejoría. Y esto era porque quien no sanaba la raíz era su amo.
y el perro solamente reflejaba el síntoma de su amo y lo seguiría reflejando, expresando y espejeando hasta que su amo prácticamente tomara conciencia del mismo, en el caso de que lo haga, si no es que sea demasiado tarde. Esta historia, hasta donde yo estuve informado, no tuvo final feliz. El perro murió debido a las complicaciones de la sarna que le empezó por el cuello y se extendieron. Y esto pasó debido a que el dueño del perro siguió con esos conflictos sin trabajarlos en él. Algunas veces las mascotas pueden cargar con toda la situación emocional que hay con los dueños, protegiendo así a sus amos. Cuando esto sucede, es obvio que quien requiere tomar conciencia no es el animal, sino es la persona, es el amo, es el dueño. Una vez que toma conciencia de ello y lo sana, el proceso de sanación de la mascota da inicio. Otras veces la mascota no puede con toda esa carga emocional de su amo, pero aún así la aligera y el amo experimenta menos gravedad en el síntoma. En este caso vemos que el amo y la mascota somatizan el mismo síntoma y desde luego quien requiere tomar conciencia también es el amo para que ambos sanen. Los animales domésticos en un alto porcentaje somatizan los síntomas de sus amos por un acuerdo energético subconsciente que los hace mantener este vínculo bastante fuerte y es la domesticación. Además de que constantemente hay interacción de los campos energéticos entre el dueño y la mascota, razón por la cual fluye información a nivel energético y posteriormente se manifiesta físicamente. En lo personal tengo un perro llamado Mako. Varias veces ha tenido algunos síntomas en el cuerpo donde los veterinarios básicamente le han diagnosticado que es una enfermedad tratable, más no curable del todo. Sin embargo, en mi caso, aparte de hacer el tratamiento físico, le doy más prioridad al tratamiento energético, que es identificar el mensaje fractal y trabajar en mí lo que haya que trabajar. Y el resultado es sorprendente. Surge la sanación de formas inesperadas y espontáneas. Por ejemplo, el primer síntoma de mi perro fue una vez que se le empezaron a inflamar los ojos, a poner bastante rojos, y la explicación médica decía así: síndrome del ojo seco e irritado. ¿Pero qué crees? Nunca se curó por más tratamiento que siguió. La cura llegó cuando identifiqué el mensaje fractal y lo trabajé en mí, que básicamente era que estaba molesto por ciertas cosas que estaban ocurriendo en mi contexto, pero yo no quería verlas ni afrontarlas. Hasta que trabajé en ello, la curación de Mako se dio unos días después, casi de manera milagrosa. La segunda ocasión fue cuando Mako, mi perro, le empezó a salir en la nariz una especie de hongo, dejándole como un aspecto bastante reseco y como con cierta costra considerablemente grande, y por más pomadas que le ponía, recetadas y demás, no funcionaban, o no del todo, hasta que al mismo tiempo lo combiné con el mensaje fractal descifrado. En ese tiempo yo sentía que no estaba disfrutando de mi vida y que me perdía de muchas cosas valiosas. Y eso se manifestaba simbólicamente en mi mascota, ya que la nariz es su sentido más destacado y con el que perciben más la vida, misma que se encontraba obstaculizada. Al mismo tiempo que trabajé en mí haciendo un cambio de mentalidad, hábitos y demás, a partir de ahora le sirvieron las pomadas recetadas y se curó. Así que mira a tus mascotas. Ellas somatizan lo que tú no has querido mirar adentro de ti. De esa forma sabrás qué es lo que tienes que trabajar. Y si quieres de verdad apoyar a curarlas, sigue con el tratamiento físico, pero también haz tu parte, que es sanar el conflicto energético. Y al hacer tu parte, al descifrar los mensajes fractales y luego tomar acción, se da por añadidura la sanación de tus mascotas. Entiende que todos estamos conectados y las mascotas no son la excepción. Y dentro de un contexto donde todos estamos conectados, quien requiere sanar con más urgencia es quien tiene más conciencia.
Y si tú estás viendo este mensaje o llegó a ti por cualquier medio inesperado, quien tiene más conciencia eres tú. Por lo tanto, hay que sanar.